Gracias Dios. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Estamos en el agradecimiento a Dios en este día. Queremos dar la bienvenida a ti que por primera vez sintonizas la red de canales del Evangelio Eterno. Estamos dando la bienvenida al canal 63.5, estamos dando la bienvenida al canal 20.5, al canal 244, canal satelital Galaxy 19, al canal por cable de la compañía Spectrum 1289 y al canal de Verizon 482 y al canal 22.2. Hermano querido, Dios nos ha bendecido con esta red de canales del Evangelio Eterno. Dios está llamando la atención a través de la tecnología. Por eso este día te damos la bienvenida, querido hermano, por esa oración que el Señor contestó. Este día estamos agradecidos a Dios por todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Bienvenido seas. Se está llevando todos los viernes de 12 a 1, dar gracias por todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Hermano, bienvenido seas. Me dirijo, querido hermano, a la red de canales, a todos aquellos que por medio, hermano, de la obra misionera que están llevando alrededor del mundo entero, estamos dando las gracias a Dios por el ministerio de oración, por las cadenas de oración. Agradecimiento hay por todas las células de oración que están abiertas y están llevando la oración. Hermano, muchas oraciones el Señor ha contestado en su voluntad y en su tiempo. Por eso este día estamos agradecidos a Dios. Quisiéramos llevar como base de este agradecimiento la palabra de Dios. Quisiera, hermano, darte una palabra de bendición cuando vamos a decirle al Señor el dar gracias. Apoyémonos en lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 100, versículos 4 y 5, dice la palabra de Dios y la actitud del salmista es así: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermano, es un agradecimiento que el Señor en este día lo recibirá con gratitud de tu parte. Me voy a poner de rodillas. Si no puedes arrodillarte porque estás en un lugar público o posiblemente estés enfermo, inclina rodillas espirituales. Pero cada vez que eleves una oración, hazla con la actitud que Cristo dejó. En Lucas 22:41 dice: el Hijo de Dios puesto de rodillas oró al Padre Celestial. Y eso nos habla de reverencia, nos habla de humildad, de respeto. Cuando oremos, hermano, busquemos una intimidad con Dios y hagámoslo con una actitud de respeto para Dios. Me voy a poner de rodillas. ¿Quieres acompañarme a hacer esa oración de agradecimiento? Vamos a hacerlo, querido hermano. Y si no puedes arrodillarte, inclina rodillas espirituales. Vamos a poner este agradecimiento en la presencia del Señor. Si hay algo que estorba una oración, es pecado. Si hay pecado en ti, reconócelo, confiésalo y arrepiéntete. Y Dios bendecirá esa oración porque no será estorbada por el enemigo. Me voy a poner de rodillas y vamos a orar, hermano, por la acción de gracias de este día. Padre amado, humildemente vengo ante tu presencia con acción de gracias. Gracias te doy, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Aquí de rodillas, Señor amado, reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor mío, que he pecado, Señor, y necesito tu perdón. Me duele haberte ofendido y no es el deseo de mi corazón haberte ofendido. Te ruego que el poder de tu sangre limpie y lave esa mancha de pecado. Y al presentarnos al Padre, estemos justificados, Señor, no con oro ni con plata, sino con el poder de tu sangre. Gracias, Cristo, por ese perdón que dejaste en la cruz por nosotros. Gracias te doy. Ahora, Señor, traigo acción de gracias por todas las bendiciones que nos has dado.
Escucha, Señor, la oración de arrepentimiento y de agradecimiento de aquel hermano que a través de la pantalla también te pide, Señor mío, te pide el perdón y te da gracias por los favores que has dado. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado. Gracias te damos. En este día, Señor, traemos acción de gracias y suplicamos que nos ayudes, Hijo de Dios, a que nuestra vida cada día refleje tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, estamos agradecidos al Señor. Al ocultarse el sol en este día, querido hermano, entran las horas de dar gracias a Dios. Dar gracias porque es nuestro Creador y es nuestro Redentor. Por eso la Iglesia, hermano, te hace la invitación. En este día los centros evangelísticos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día estarán abiertas sus puertas. Al ocultarse el sol, entran las horas de dar gracias. Por eso, querido hermano, invitamos a que participes en la bendición que Dios da a aquel que honra la ley de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 56:2. Anótalo, querido hermano. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. En Isaías 56:2 dice la palabra de Dios. Si quisieran proyectarlo, agradecería para todo aquel hermano que está por primera vez sintonizando este canal. La palabra de Dios sea el que dé la convicción en el corazón de aquel que está buscando la verdad. Dice, bienaventurado el hombre que esto hace y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Que guarda el día de reposo. Hermano querido, este día el Señor lo ha dejado como una señal de fidelidad y de amor. Por eso este día te invitamos, querido hermano, la iglesia de Southgate, 2626 Liberty, esquina con Long Beach, estarán abiertas sus puertas. Al ocultarse el sol, entran las horas sagradas del sábado y estará el culto vespertino, hermano, dando la bienvenida a aquel que irá por primera vez y a ti, querido hermano, que acudirás para dar acción de gracias. Estás invitado. Y el sábado, el ministerio de oración, 8:30 de la mañana, estaremos orando, hermano, para preparar el siervo que va a testificar la palabra de Dios, esté ungido con el carbón encendido. Por eso este día, hermano querido, estamos dando la bienvenida a todos aquellos que en este día estaremos llevando el agradecimiento a Dios. Te invitamos, querido hermano, apóyate en la palabra de Dios, que todo lo que se testifique aquí en el Evangelio Eterno está basado con un escrito está. Compruébalo, hermano, al abrir la Biblia y al llevar ese versículo. Pide a Dios que tu corazón haya convicción para la obediencia de Dios. Este día, hermanos, estamos agradecidos al Señor. Muchas familias, hermano, de nuestros queridos hermanos, han dado agradecimiento, pero para nosotros es una bendición cuando viene el hogar, la familia de hermanos. En este día, para mí es una bendición. Cuando yo recibí, hermano, de mi querido hermano, mi hermano Lescano, una invitación para venir a testificar que su hijo viene a dar agradecimiento, para mí es una bendición. Contar con la familia de nuestros queridos hermanos que traen acción de gracias. Y en este día, mi hermano Misael Lescano, estoy hablando del hijo del hermano Misael, anciano de la iglesia, que está en la iglesia de Southgate, mi hermano Misael, que muchas veces ha testificado aquí en el ministerio de oración, ha apoyado mucho en la obra que se lleva a través del ministerio de oración. Y este día su hijo, Misael Lescano, trae agradecimiento a Dios. Y es una bendición, hermanos, oír la acción de gracias que trae para el Señor. Hermano Misael, sea bienvenido al agradecimiento. Muchas gracias, hermana Huerta, por la oportunidad de estar aquí en este programa de agradecimiento. Es un honor y un placer y le agradezco a mi papá por la invitación que me otorgó. Amén. Cuando yo oí que venía usted a dar agradecimiento, para mí me llenó de bendición porque él ha dado testimonio acerca de sus hijos. Y él está orgulloso como padre de formar esa familia con bases bíblicas. Ahora yo me dirijo como hijo.
¿Qué recuerdo hermoso tiene de sus padres y cómo conoce el mensaje? Sí, es un gran honor y un agradecimiento bastante grande poder haber tenido la oportunidad de haber conocido el mensaje a una temprana edad, a base de mis padres, en el hogar, el amor y la disciplina, el consejo, la sabiduría que se presentó, que se instruyó, que ahora como adulto veo el valor, veo cómo Dios se ha manifestado a través de toda esa información. Entonces, sí, fue un gran gozo, una gran oportunidad de poder haber ido a la iglesia regularmente, haber participado, haber crecido en el mensaje. Y aunque no siempre quizás hice las mejores decisiones, pero estoy agradecido con Dios que a través de esa base que se instruyó, siempre el Señor estuvo conmigo y su gracia y misericordia siempre me ayudó a estar y a llegar a una buena posición y situación donde estoy ahorita, que me da esta oportunidad de venir aquí y agradecer al Señor. Amén. Cuando menciona a su papá, a su mamá, ¿qué recuerdos de niñez, de niño, que llamaron más la atención? ¿Qué inspiró? ¿Qué añora ahora que es adulto? Decir, estos momentos de mi niñez, ¿cómo los viví con algún testimonio de niño? Entonces, para mí siempre lo que recuerdo con mucho gozo es el sábado, como usted acaba de describir el sábado, poder llegar a ese oasis semanal donde podíamos llegar el viernes en la tarde en preparación y dejar todas las tareas, todo lo de la escuela y todo, y poder llegar a ese momento de estar en familia, estar juntos y descansar de todo lo mundano, de viernes puesta del sol hasta el sábado, y después obviamente estar en la iglesia. Como niño eso era, para mí era algo que llenaba el corazón, y poder aprender, estar con otros pues que compartían las mismas ideas. Entonces compartir ese momento como familia, con mis hermanas, fue algo que, como le digo, como niñez es un gozo y algo especial que tengo en el corazón. Amén. Cuando habla de hermanas, ¿qué relación tenía con las hermanas? ¿Había unidad o había preferencia más por alguna o por otra? Porque muchas veces dicen, yo con mi hermano me consolaba, me daba consejos. ¿Recuerdos bonitos de las hermanas? ¿Qué edad tenían en ese tiempo y cómo se llaman sus hermanas? Sí, cómo no. Entonces, yo soy el mayor, entonces tengo 3 hermanas menores, Frances, Sheila y Vanessa. Y yo pienso que como, y mis abuelos también, compartíamos pues el adventismo. Entonces ese ámbito familiar, gracias a Dios, nos llevamos muy bien. Y hasta en estos días, en estos momentos, todavía compartimos, yo pienso a través de esa experiencia que tuvimos como niños, creciendo juntos en ese ámbito de amor, de conocer el mensaje. Afortunadamente hemos tenido una buena relación a través de todos esos años. Entonces nos llevamos, nos respetábamos, y ver cómo mis hermanas y yo nos hemos desarrollado es una grandísima bendición que le doy gracias al Señor. Amén. Toca también importante a los abuelitos. Los abuelitos también, por lo que oigo, se reunían también con ustedes. ¿Alguna experiencia con los abuelitos? Sí, no, una vez más le agradezco a Dios pues que tuve abuelos pues que conocían el mensaje, que lo tomaban con mucha seriedad, con mucho respeto y amor. Y sí, con mi abuelita pasamos mucho tiempo y ella, para mí era un gozo y siempre me acuerdo poder ir a la iglesia, mi abuelita, mis tías, la familia y todos. Y era, ahora cuando le explico a mis hijas, era como un poquito, me imagino, el sabor al cielo, ¿verdad? Que estaba toda una familia en este momento en la bendición de Dios, y ver cómo se manifestaba en ese cariño, en ese amor, y poder compartir eso. Entonces tengo esas bonitas memorias con mi abuelita y como el resto de la familia, poder estar ahí compartiendo sus momentos especiales con la gracia de Dios. ¿Cómo se llama su abuelita? Mi abuelita falleció, pero ella se llamaba Francisca Mengíbar. ¿Y el abuelito? Luis Alfredo Mengíbar. Por lo que he oído, la familia
conocen todos el mensaje, porque dice mis abuelos, mis tíos, mis hermanas, mis padres. Es una bendición el tener esa luz en el hogar. ¿Cómo se compone su hogar, hermano? ¿Cómo se compone? ¿Es usted casado? Sí, he estado casado 17 años. Mi esposa se llama Anabel y tengo dos hijas. Mi hija mayor se llama Emma y mi hija menor se llama Brianna. Mis dos hijas van a la Academia Adventista en Loma Linda. Ok, ¿su esposa se dedica a algo o es profesionista? Sí, ella es profesionista, ella es contadora y ella trabaja para la Universidad de Loma Linda y ha estado ahí por como 5 años. Ok, ¿y qué profesión tiene usted, hermano? Yo trabajo para el gobierno federal. Ok. Sí. ¿Sus niños están estudiando pequeñitos? ¿Qué edad tienen? Sí, mi hija mayor tiene 14 y mi hija menor tiene 12. O sea, ya son jóvenes teenagers que están llevando el consejo. Sí. Ahora que usted menciona la familia, ¿qué lugar, que todo lo que usted vivió en su niñez, usted lo ha practicado en su hogar? Llevando la luz, llevando la disciplina, llevando la oración, todo eso. Sí, y ahora como padre agradezco a Dios pues que mis propios padres nos enseñaron, nos dieron esa base del amor de Dios, de la disciplina, de la sabiduría, y ahora con mi esposa eso es lo que nos enfocamos para impartirle a nuestras hijas. La sabiduría de Salomón en Proverbios, en Eclesiastés, obviamente los 10 mandamientos en Éxodo, pues que nos da esa guía para poder demostrar el amor de Dios, y obviamente participar en la iglesia y en diferentes actividades en la comunidad para poder vivir y demostrar el amor de Dios que tiene para nosotros y con los que están alrededor de nosotros. Amén. Cuando menciona la iglesia, ¿usted tiene algún cargo en la iglesia? ¿Tiene algún llamado en la iglesia, su esposa y usted? Por ahorita yo he tenido, participo en dando la clase para los juniors, como se dice, me imagino en español. Entonces en la iglesia local trabajo con ellos. Lo hacía cuando mis niñas estaban ahí en la clase, pero ellas ya pasaron esa etapa, entonces pero yo me he quedado ayudando ahí con los muchachos, algo que disfruto, poder hablar con los muchachos en esa edad, hablar de la Biblia, de cómo Dios se puede manifestar en esa edad. Entonces ese es el cargo ahorita que he tenido en estos 2 años. Amén. Me llama la atención que usted menciona que es maestro de niños. Ese es el llamado que Dios le ha hecho para la instrucción de los niños, porque casi la mayoría dicen, soy maestro de tal clase para 2 adultos, pero pocos hablan de la niñez. ¿Es importante el seguimiento a los niños? Sí, yo pienso que ahorita es algo extremadamente importante, porque para darle ejemplo, para que siga este mensaje en las futuras generaciones, ¿verdad? Entonces, los adultos yo pienso ya tienen bastante información, y yo sé que hay hermanos nuevos, pues que obviamente hay que seguirle impartiendo la información, pero también tiene que seguir en la próxima generación, porque si no, obviamente Dios lleva su mensaje y pienso que tiene que seguir en las siguientes generaciones. Por eso a mí me llama la atención en este momento trabajar con los muchachos. Ok, ¿y su esposa tiene algún cargo en la iglesia? ¿Participa de maestra o de algún cargo en la iglesia? Pero ahorita, como empezamos una nueva iglesia hace como unos 2 años, entonces ningún cargo oficial, aparte de participar pues, sí, en cosas que ocurren regularmente los sábados. Ok. De esa experiencia que usted ha vivido, hermano, ¿algún testimonio, algo que le haya llamado la atención dentro del ministerio que usted lleva en los niños? Algo que a usted le llame la atención o algo que usted diga, tengo este testimonio que me gustaría ser agradecido con Dios. Bueno, sí, y lo interesante es, estoy agradecido en Dios por mi propia experiencia. Entonces, en el sentido que yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, que mi mamá participaba en dar la clase, en presentar la información a los muchachos, y ahora pues me recuerda y Dios me ha tocado el corazón y me ha ayudado a entenderme a mí mismo, en el sentido que cómo Dios se desempeña en la vida de nosotros, ¿verdad? Entonces algunas veces
aunque uno conoce, quizás tiene algún temor o algo le impide poder hablar de las cosas de Dios, ver o explicar cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Entonces para mí ha sido algo bonito que me ha ayudado personalmente en lo espiritual para obviamente leer la información, orar y poder presentarla a los muchachos. Entonces en eso me ha ayudado a mí mismo en poder captar y entender cómo funciona el mensaje y tomarlo pues con más convicción, y porque pues Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Entonces uno se pone en las manos de Dios a través del Espíritu Santo para poder enseñar. Y los testimonios serían que los muchachos, aunque están pequeños y parece que no entienden, pero en conversación con ellos después, dan gracias pues en esa edad de lo que pueden entender, y uno pues ve cómo Dios se manifiesta en la vida de ellos de una temprana edad, para impartir, como digo, esos valores que son tan importantes. Amén. ¿Qué importancia, hermano, le da la oración? Muchísima importancia. Obviamente, habiendo crecido en el mensaje, es obvio pues que hay etapas de duda, hay etapas donde uno se pone a evaluar y pensar qué es el propósito de todo esto, pero pienso que en estos últimos años he tomado la oración a un nivel más sincero, más propio, y he visto cómo Dios ha sido tan grande en cómo se manifiesta, en las muchísimas bendiciones que ha provisto para mí, para mi familia, para mis padres y el resto de la familia. Entonces he podido tener una prueba propia cómo Dios se manifiesta a través de la oración. Amén. ¿Alguna petición que para usted era imposible, pero para Dios no, usted la testifica con dar gracias? Porque a través de una oración vemos las pruebas, las aflicciones, pero solamente la mano de Dios puede intervenir. Usted platica en las pruebas. ¿Usted ha visto oraciones contestadas y puede testificar ese milagro? Sí, en este año dos situaciones que para mí parecían imposibles, Dios se manifestó. Una en el trabajo, yo había estado orando diariamente por un programa especial que se hace en donde yo trabajo, y es un programa de liderazgo que uno aplica, y es un programa muy competitivo que hay que llenar bastantes requisitos, y es muy difícil poder obtener esa plaza en el trabajo. Entonces yo hablé con mi familia y dije, lo voy a poner en las manos de Dios, voy a orar. Si esto es algo que Dios piensa que sea una bendición para mí, para mi familia, entonces voy a hacer el intento, y que Dios abra puertas, toque corazones donde sea que tenga que ser. Y entonces la aplicación, el proceso toma 3 meses antes de saber. Entonces yo hice todo, oré, sometí mi documentación, la aplicación que había que someter. Y como le dije, lo puse en las manos de Dios, y oraba cada día. Y oraba en dos maneras. Oraba que si me escogían, que Dios me diera la valentía y para poder hacerlo. Y si no, pues que me explicara en qué ámbito quería que yo trabajara, ¿verdad? Amén. Entonces oramos a través de esos meses, y me acuerdo, para mí se me hacía imposible porque como digo, es un programa competitivo que cubre una área muy grande, entonces hay muchas personas que aplican. Y entonces cuando esa mañana que mi jefa en la oficina me habló y me dice, tengo unas buenas noticias, te escogieron a ti de todas las personas. Entonces para mí fue un milagro, porque yo no había manera que yo pudiera haber predicho por mi cuenta, o a mí me van a escoger. Entonces en ese momento pues pasé a mi oficina, cerré la puerta, di una oración de agradecimiento, porque vi cómo la mano de Dios abrió esa oportunidad, y Él se manifestó en mi vida. Entonces, y en ese momento recordé uno de mis versículos favoritos que tengo aquí, es Josué 1:9, ¿verdad? ¿Qué dice Josué 1:9? Sí, ¿puedo leer aquí, por favor? Sí. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Amén. Y ese era un versículo de la niñez que siempre me inculcaba, que Amén. Siempre me ha ayudado a través de la vida, ¿verdad? Cuando ocurren situaciones buenas y quizás no buenas, pero en ese momento pude ver cómo el Señor se manifestó en mi vida personal
por proveer esa oportunidad. Y el segundo, en breve, es hace un año pusimos en oración que ocupamos una casa un poquito más grande, estamos un poquito apretados, como le dije, con mi familia, y entonces le pedimos al Señor, Señor, no por vanagloria, sino que para estar un poquito más cómodos, si es tu voluntad, oramos que a ver si podemos vender nuestra casa y ver si podíamos entrar en otra casa. Y mi esposa ella tomó esa petición más a fondo, pero como familia, y empezamos el proceso el año pasado en este tiempo, y gracias a Dios lo hicimos como familia. Entonces me gustó en dos partes, porque primero pues porque lo pusimos en oración, pero dos, porque nuestras hijas pudieron ver cómo funciona, cómo es el proceso. Orábamos diariamente, le pedíamos al Señor que guiara todos los pasos que ocurren cuando se vende una casa, se busca otra casa. Entonces, paso por paso pudimos ver cómo Dios iba contestando cada oración pequeña y la oración grande. Y gracias a Dios vendimos nuestra casa, esperamos, y una vez más Dios se manifestó y nos encontró la casa adecuada que ocupamos dentro de los requisitos que habíamos pedido. Amén. Y entonces pudimos entrar a una casa bastante amplia que pudimos ver como una bendición, y parte de esa bendición era que si Dios contestaba la oración, pues que podíamos compartir eso, la casa, con los demás. Y todas las oraciones han sido contestadas. Encontramos una casa, hemos podido invitar a la familia, amigos, pudimos disfrutar el Día de Acción de Gracias ahí con mi familia, y podemos compartir la bendición. Como le dije, habíamos orado que no era por vanagloria, sino que para estar cómodos y para poder compartir con los demás. Y Dios una vez más contestó las oraciones pequeñas y las oraciones grandes, y con esos dos ejemplos podemos ver cómo Dios ha sido tan agradecido, o estamos en gran agradecimiento por las bendiciones que Dios nos ha provisto en este año. Amén. Aquí me llama la atención porque presenta la oración en familia. Presenta la palabra de Dios, que es la dirección que le va a dar para saber dónde caminar. Menciona Josué 1:9. Mira que te mando que seas valiente. Mira que te mando. O sea, está hablando Dios con una orden. No está diciendo es opcional. Está diciendo, mira que te mando que seas valiente, que te esfuerces. Y cuando uno presenta en oración específica, porque usted pidió que Dios obrara a favor de ese trabajo, que si era su voluntad, es otro punto importante en la oración, si era su voluntad que le dieran esa plaza, se la dieran, si no, que lo capacitara para otro lugar. Está usted siendo específico con dos peticiones, una pidiéndole a Dios su voluntad y otra diciéndole estoy equipado para este puesto. Pero está poniendo la dirección de la palabra de Dios y se unen como familia a orar. Y Dios siempre se agrada de esas oraciones de los padres, de esas oraciones de los hijos, que pequeñitos están viendo oraciones contestadas. Y el segundo, esa casa que necesitaban para estar con familia, con él. O sea, Dios siempre ve los propósitos. Y usted menciona, es muy importante la oración, porque a través de la oración vemos que la mano de Dios se abra y vemos la respuesta que el Señor le ha dado. Ese es un testimonio de agradecimiento de este día. Qué bendición que podamos escuchar al hijo del hermano Misael Lescano, que para muchos de los hermanos de la televisión saben el testimonio del hermano Lescano. Muchas veces él ha puesto a sus hijos, a su esposa, a su hogar, y le ha dado muchas gracias. Su último agradecimiento fue por las nietecitas, por las babies que nacieron, y dice, me dio Dios gracia de verlas a mi edad, ver a mis hijas y a mis nietas. Y ahora estamos conociendo a su hijo, y es una bendición para nosotros contar con este agradecimiento, hermano. ¿Usted les ha inculcado a las niñas la oración? Sí. Las niñas se apoyan en la oración porque son pequeñas, y los niños muchas veces piensan el concepto de la oración es para, pues al abuelito porque ya no hace nada, pues que esté orando, o el más viejito porque pues ya casi. No, la oración para los niños y para los jóvenes, ¿usted lo ve importante inculcarle ahorita a los niños?
Muy importante, especialmente en esta etapa que estamos viviendo con tantas cosas que ocurren en el mundo y especialmente para los jóvenes. Entonces, desde una temprana edad con mis hijas, aprendiendo de mi propia experiencia, de mi esposa, y vemos el gran valor pues, que Dios juega en las vidas de nosotros. Entonces siempre les hemos inculcado a las muchachas que oren, que busquen a Cristo, que piden el Espíritu Santo en todo ámbito, cuando están en la escuela, si hay exámenes, si hay alguna situación difícil, porque últimamente llegamos a la conclusión cuando hablamos de esto, que solo Dios puede dar la paz. Amén. Y el gozo genuino que Él nos ha dado, ¿verdad? No hay nada más que pueda llenar esa necesidad que tenemos como humanos. Entonces sí, oramos con ella, les damos la experiencia personal, pues como nosotros lo vemos y como nosotros la usamos, y para que ellas también se den cuenta de cómo Dios ha guiado a ellas, y no solo en eso, pero ha guiado a sus bisabuelos, abuelos, y entonces tiene un plan para ellas. Que la segunda parte de la oración, yo pienso, es para todos, pues que Dios tiene un plan para cada uno, y para saber ese plan, pues tenemos que estar en contacto con el Creador para que podamos tener esa conexión y ver qué tenemos que hacer en esta vida. Amén. En este programa se ha llevado el culto familiar. El programa de momentos de oración se ha llevado dar gracias, el ayuno y el culto familiar. En el culto familiar se llama a Dios a los hogares, a las familias, porque el Señor instituyó el matrimonio desde el Edén. Y desde ahí el Señor deseó que ese hogar, el fundamento sea Él el que guíe. Usted practica, hermano, el culto familiar con sus hijas, abriendo la palabra de Dios, explicándoles a las niñas cuando no entienden los versículos, o qué quiere decir esto, por qué se reúne la familia. Ese es el culto familiar. Ustedes acostumbran a unirse como esposo, esposa, a orar como esposos, a orar con las niñas, a testificarles la palabra de Dios en el hogar. Sí, es algo muy importante. Entonces, sí, lo hacemos. Buscamos, obviamente se usa la Biblia como el fundamento, y hay lecciones también que ayudan a entender más el mensaje. Y sí, nos ponemos a hablar las preguntas difíciles. Por ejemplo, este último viernes estamos hablando de la rebelión de Lucifer, ¿verdad? Y cuando él se quiso agrandecer y tomar, quería estar ahí a la parte de Dios. Entonces, una pregunta natural pues que surgió de ese culto, pues que por qué Lucifer llegó si no existía el pecado en ese tiempo. Entonces, estuvo bonito porque pudimos dialogar con ellas, leer en la Biblia, leer del Espíritu de Profecía y poder entender, ¿verdad? Y captar lo más que podamos ahorita con el entendimiento que tenemos. Y entonces sí, pues, en el culto familiar, no solo recibir el sábado y orar, pero también dialogar estas preguntas para que puedan desarrollar esa identidad, que Dios está con ellas, para que ellas lo puedan hacer por su cuenta en un futuro, ¿verdad? Que ya que no estén los padres, que sea algo real, como para mí, ¿verdad? Que entonces ya que uno lo capta y lo hace personal, entonces uno puede crecer dentro del mensaje. Entonces sí hay un gran valor en el culto familiar. En el culto familiar, sobre todo en los jóvenes, en los niños, que ahora con tanto que ha entrado de confusión a través de tecnologías, con los celulares, con programas que se meten al internet, ¿qué consejo le da a los jóvenes que en este día están viendo la televisión? Porque muchas veces, ahorita están de vacaciones, pero es recomendable la palabra de Dios en el corazón del joven para que su caminar sea limpio. Ahora que hay tanta maldad en las escuelas, tanto bullying, tanto ataque, tanta amenaza para los niños, para los jóvenes. Muchos jóvenes mueren inocentes por manos de mentes desquiciadas, porque en el hogar no se les inculca muchas veces el temor a Dios. Todo lo que está viviendo en este momento, lo que se vive ahora con tanta violencia, viene de la casa, viene de lo que los niños fueron instruidos, vieron en el hogar lo que pasa con el padre, la madre. Ahora que hay jóvenes
consejo a través de la palabra de Dios se les da? Porque muchos están viendo la televisión, hay niños. Sí. Algo que para el joven, cómo instruir, cómo acercarse, cómo Dios los ama a ellos también. Sí, mi consejo sería que Dios nos creó con un vacío que solo Él puede llenar en el corazón, ¿verdad? Entonces, estoy de acuerdo con usted, hermana Huerta, que ahora, como quizás padres no han seguido la instrucción de estos valores de la palabra de Dios, entonces en ese vacío crece oscuridad que Satanás toma en cuenta, y no es difícil entender por qué hay muchachos que hacen bullying, que amenazan o asaltan a sus compañeros, porque si no tienen ese amor de Dios, esa paz que Dios nada más puede dar en ese vacío, entonces se pueden hacer cosas malas, ¿verdad? Entonces mi consejo para los jóvenes es que yo sé que en esa etapa pues uno quiere usar la tecnología o diferentes cosas para llenar ese vacío, pero la única cosa que puede llenar ese vacío de una forma adecuada es leer la palabra de Dios, aceptar el amor de Dios, entender la gracia de Dios para tener ese amor, porque con ese amor se desarrolla un respeto a la vida que entonces uno no va a tener ese odio, ese vacío, esa oscuridad que lo va a causar que haga cosas malas o que se desempeñe en cosas que no son buenas, como las drogas, el alcohol, etc. Por eso, entender eso. Y como joven, como digo, algunas veces es más fácil llenar ese vacío con los teléfonos, con programas o con otras cosas, pero siempre lo va a dejar vacío y nunca se va a llegar a esa paz. Y eso es lo que le hemos enseñado o les intentamos enseñar a nuestras hijas, porque ellas preguntan, ¿por qué los muchachos en la secundaria matan a sus compañeros, etcétera? Y entonces, como lo hablamos, lo dialogamos, es que si uno no tiene esa ancla basada en el amor de Dios, en ese respeto a la vida, va a estar muy difícil hacer cosas buenas. Entonces, si uno lo acepta y lo puede llenar con esas cosas, y si los padres lo siguen inculcando, especialmente como en el programa, si uno se enfoca en la Biblia, en oración, yo pienso que eso sería una gran ayuda para poder llenar ese vacío, para cambiar esas mentes y corazones que quizás se han apartado y están en un lugar no muy bueno. Ok. Hay muchos padres que por la necesidad tienen que salir al trabajo. Muchos tienen 2, 3 trabajos por la situación que se vive. ¿Cómo balancear ese tiempo para no descuidar a los niños? ¿Cómo balancear ese tiempo para que los niños, los jóvenes no se descuiden? Porque muchas veces dicen que la babysitter cuide a la pequeñita. Sí. La babysitter va por un sueldo, mas no va por el amor de la niña. Y muchas madres ocupan eso. ¿Cómo balancear eso para que esas madres no estén descuidando lo que dice la palabra de Dios? Herencia del Señor son los niños, son los hijos. ¿Cómo se balancea eso cuando hay padres que por la necesidad dicen, pues falta el sustento, y quién va a sustentar esto? Yo pienso que en una pareja, si es una pareja, pues tiene que ser un valor mutual, que los dos tienen que estar involucrados, no solo la madre, no solo el padre. Si uno tiene que trabajar, por decir 2 trabajos, entonces la madre en esos tiempos, o el padre, el que esté, enfocarse en el amor de Dios, y no tiene que ser nada tan elaborado, con una oración, leer unos cuantos versículos, estar en contacto con los muchachos en los tiempos que se tengan libres, y tener una estructura en la casa, ¿verdad?, para poder ver cómo Dios se manifiesta. Yo así lo veo, ¿verdad? Entonces, por decir, sabiendo que el viernes en preparación para el sábado, tener esa tradición. Pero yo pienso, si los muchachos se sienten que son parte de la familia, que los padres pues los están involucrando, van a tener esa sensibilidad a respetar y honrar a los padres, como dice el mandamiento, el 5º mandamiento. Entonces, aunque uno tenga que trabajar, si está el otro, pues hacer la diferencia, porque tiene que ser un equipo para que salga todo bien, porque si solo, por decir, si el padre le exige solo a la mamá y no toma en cuenta, o viceversa, va a estar muy difícil. Entonces, si los muchachos ven el equipo unido, yo pienso que se van a sentir parte del equipo, y entonces va a ayudar, aunque
hayan otras cosas que, como el sustento, que hay que ir a trabajar, que va a poder mantener a la familia, y en esos momentos valorar la oración, el estudio de la palabra de Dios, porque obviamente el Espíritu Santo se va a manifestar, y si uno lo está poniendo en las manos de Dios, pues Dios va a obrar. Amén, amén. Hay muchos jóvenes que salen de la iglesia lastimados y que ya no quieren ir a una determinada edad. Ya el niño ya, pequeñitos fueron instruidos, pero ya en una adolescencia no quieren saber más de la iglesia. A ese joven, ¿qué se le dice? Yo tengo muchos conocidos, habiendo crecido en iglesia, que están en esa situación, y yo lo que sugiero, les he compartido a ellos, es que últimamente en el final uno tiene que hablarlo con Dios primero, porque si fue un hermano que quizás hizo una observación que uno no estuvo de acuerdo, quizás ese hermano ya no está, pero yo pienso que en cierta madurez espiritual uno tiene que dejar el pasado, porque Dios todavía nos habla ahorita, entonces no hay que hacer excusas para no poder participar, y Dios tiene, como estamos diciendo antes, un plan para estas personas, y he visto compañeros pues que finalmente han podido llegar a un momento que han podido perdonar el pasado y han podido reintegrarse y ver cómo Dios, aunque se salieron por un tiempo, todavía los ama, todavía los quiere y los ocupa en el trabajo de Él. Entonces yo diría que llegar a ese punto de dejar el pasado, porque Dios todavía tiene maravillosos planes para esas personas y los quiere bendecir, y entonces, y si ya saben, que den que el Espíritu Santo les suavice el corazón para poder reintegrarse y ver cómo Dios se puede manifestar en sus vidas. Amén. Estamos oyendo en este día el agradecimiento del hermano Misael Lescano, y es una bendición que en su hogar esté el fundamento de la palabra de Dios. Hemos oído el testimonio y estamos agradecidos este día por las misericordias de Dios. Hoy es un día de preparación. Al ocultarse el sol entran las horas de un día que el Señor lo santifica. Un día el Señor lo reposa a las 24 horas y lo hace santo, pero hay ese día que es el único día que Dios lo bendice. 3 cosas en este día. Quisiera hacer una invitación para aquel hermano que por ignorancia en la palabra de Dios no sabe que hay un día que el Señor lo dejó desde el Edén, porque no es nuevo esto. Desde el Edén el Señor lo aparta porque dice, acuérdate de guardar este día. Ya lo dijo. Entonces, algo que le quiera decir, especialmente para niños y jóvenes, porque los niños muchas veces pequeñitos se llevan, pero hay jóvenes que dicen, ¿qué voy a hacer en un día que yo estoy acostumbrado a guardar otro día? Pero ahora que es un llamado para esos jóvenes. Hoy es un día de preparación y en el que el Señor va a honrar a aquel que lo honra. No, sí, para mí es un regalo, el regalo más grande, pues que Dios desde la creación me tomó en cuenta a mí, que yo ni existía, y me dejó, y nos dejó a todos ese día de reposo, ese día de poder buscarlo a Él, para poder recapacitar, reconectar y recargar la batería de todo el desgaste semanal. Entonces, entender ese gran regalo, esa gran misericordia que Dios demostró desde un principio, desde el Edén hasta el presente, que ha seguido por miles de años. Entonces, insto a los muchachos, a las personas viendo que es un regalo pues que Dios ha dado en este momento para cada uno de nosotros, poder llegar a ese viernes de tarde, un día de poder relajar y estar en contacto directo con el Señor y disfrutarlo con la familia, para que Dios pueda seguir bendiciendo. Y como dije en el principio, es un oasis de que uno puede tomar de la semana, ¿verdad? De todos los problemas, de las viles, de todas las cosas que ocurren, de todas las malas noticias que se escuchan, y poder empezar el sábado con el culto familiar y después disfrutarlo con los hermanos en la iglesia, y todos en comunidad poder dar gracias a Dios por todas las bendiciones y cómo Él se ha manifestado. Entonces es algo muy importante. Amén. Dentro del grupo de los jóvenes, ¿cuál es la mayor inquietud de ellos por los cuales usted siente la necesidad? Porque vamos a orar y vamos a pedir
por ese grupo de jóvenes que muchas veces sienten una inquietud, una necesidad. ¿Cuáles son las necesidades por las cuales el joven está luchando más en este tiempo? Yo pienso que como no fueron impartidos quizás los valores tradicionales, entonces no están anclados en algo, y por andar buscando en qué enfocarse, pues se dejan llevar por las influencias que existen ahorita mundanalmente. Entonces mi oración sería pues que haya un reavivamiento, que se reencuentren con la palabra de Dios, y especialmente si los padres de ellos tienen el mensaje ya, pues que se pueda impartir con amor para que ellos puedan ver la misericordia y la gracia de Dios, para que puedan tener esa paz, que es lo que me imagino que todos andan buscando, ¿verdad? A través de todas estas diferentes cosas. Amén. Estamos por terminar un año, ya faltan pues mañana, y es el último día del año. ¿Algún plan, sueños, propósitos que tenga para el Señor, para ponerlos en oración de su parte, hermano? Bueno, que lo primero sería orar por mi familia, se lo agradecería, para que Dios nos siga guiando, que nos siga usando en su trabajo y cuidando, y que guíe a mi familia en particular, y a mi papá, a mi mamá y al resto de mi familia, y que se siga manifestando en nuestra vida. No tengo un plan específico ahorita, pero que Dios nos siga guiando y usando en donde estamos. Amén, amén. Es una bendición que en este día podamos oír testimonios, el agradecimiento y sobre todo ese amor que fue fomentado desde pequeños en su hogar, que es lo que vemos, bases bíblicas en esa casa, y todo viene del hogar, de la familia, de instruirlos en el camino de Dios. Estamos agradecidos en este día por la bendición que usted trae para Dios, su agradecimiento. Este día, hermanos, estamos dando gracias al Señor por mi hermano Misael Escano, el hijo del hermano Misael, que siempre está apoyando este ministerio de oración, y también él le ha dado un nuevo cargo en la iglesia. Está llevando libertad religiosa. Estamos agradecidos en este día para que el cargo que va a tener el hermano Misael Escano, el Señor le siga dirigiendo, le siga guiando, y es una bendición contar con la familia del hermano. Hemos oído los testimonios de la familia, de sus hijas, de los bebitos, de los nietecitos, que el hermano no cabe de júbilo cuando él menciona que sus hijas ya tuvieron a sus bebecitos, y estuvimos orando por esos nacimientos, y Dios le dio la bendición a los hermanos de abrazar esos pequeñitos. Estamos agradecidos en este día. Muchos hermanos también han agradecido de parte del Ministerio de Oración, hermanas que pidieron a Dios en oración por sus hijos, pidieron a Dios por liberación, pidieron a Dios por salvación y sanidad, y hubo hermanos que tenían un cáncer terminal, y Dios obró a favor de la obediencia a la palabra de Dios. Cuando uno es obediente a Dios, caen bendiciones de sanidad, porque eso lo dice en Éxodo 15:26. Mira que te mando, dice el Señor, que en nuestra oración siempre seamos instruidos en las manos de Dios. Por eso este día estamos dando gracias a Dios por la sanidad de cáncer de un hermano Ulises, que tenía cáncer en el colon, y el Señor le dio la victoria de sanar esas células cancerosas. Un cáncer terminal, y en oración se llevó en cadenas de oración. Esa oración de una madre que pidió por su hijo, y Dios le dio la gracia. Ella hizo una petición, que no tuviera cáncer, ni esas células estuvieran regadas en otros órganos, y el Señor le dio la victoria. Que no tuviera quimioterapias porque le iba a afectar su organismo, y Dios contestó esas oraciones, y es un milagro. Y la hermana dice, no puedo ir al canal, pero por favor, hermana, llévese agradecimiento de la cadena de oración, y se está llevando la oración de Ulises, que Dios le dio gracia en la oración de sanidad del colon. Otra hermana pidió trabajo. Ella no tenía trabajo y carecía de documentos, y Dios le abrió la puerta. Ahora le están dando beneficios, le están dando la gracia de que la puerta de provisión se abrió para ella, y está agradecida a la hermana Margarita. También son de la cadena de oración, son hermanas de la tercera edad, muchas de ellas no pueden venir
porque están viniendo al estudio de Perris y ellas están en otro estado, entonces ellas están dando el agradecimiento. Esta otra oración de un joven adicto al alcohol. Él no podía, por años, él se sintió sujeto a cadenas de esclavitud a través del alcoholismo y en una ocasión entró a la cadena de oración pidiendo oración de liberación. Esa noche se oró por él y dijo, si tú, Señor, me das la libertad, yo prometo empezar a buscarte en tu palabra. Él no leía la Biblia, él venía de una tradición, pero sin embargo el Señor le fue mostrando a través de la lectura el guardar el sábado. Y él lo primero que hizo fue guardar el sábado en su casa. Él no se congregaba en ningún lugar, en su casa guardaba el sábado. En ese transcurso el Señor lo hizo libre de alcoholismo. Dice, tengo un año de no tomar alcohol y sé que Dios obró en aquella noche que se oró por mí. Esa fue una oración contestada de este hermano Juan. Son jóvenes que pidieron a Dios oración de liberación, porque el único que puede romper una cadena de esclavitud es Cristo Jesús. El único que puede perdonar pecados es Cristo Jesús. Fuera de Él es engaño. Pedir a Dios que la gracia del Señor se derrame en esa oración. Son oraciones de agradecimiento y muchas hermanas están dando agradecimiento por la cadena de oración que se lleva en el horario de 9 a 10 de la noche, porque hay milagros que Dios da gracia cuando el pueblo de Dios ora con oraciones fervientes y sinceras. Dios responde sus oraciones. Y esos son los agradecimientos de este día. No los quise pasar por largos y vamos en este momento a hacer una oración, hermano, para que pidamos a Dios que esa gracia la concede el Señor. Amado Padre, humildemente aquí de rodillas te damos gracias, Señor. Gracias por la familia de mi hermano Misael Escano, por su esposa y por sus niñas, por sus padres que ha pedido cobertura y protección para estas familias. Pongo, Señor mío, su hogar y su familia y te ruego por los deseos de su corazón de este matrimonio. Guarda la entrada y la salida. Bendice el grupo de los jóvenes y toda necesidad, Señor, que ellos tengan, se acerquen a ti. Abre su entendimiento, trabajas, Espíritu Santo, en el corazón de los jóvenes y tráelos con un reavivamiento. Te ruego humildemente por cada uno de ellos. Gracias por la acción de gracias de cada hermana y hermano que tú contestaste la oración en la cadena de oración. En el nombre de Jesús, recibe este agradecimiento y todo esto lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Querido hermano, un feliz sábado para usted y su familia y que Dios los bendiga. Igualmente, gracias. Feliz sábado, queridos hermanos, y que la paz de Dios esté en cada hogar y en cada familia. Amén.